Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, necesito mirarlos ahora y hacerles una pregunta directa. ¿De verdad creen que los demonios son solo historias de películas? ¿O alguna vez han sentido en el fondo que algo oscuro vigila su casa, su familia, su habitación por la noche? No vine aquí para entretenerlos con trivialidades espirituales. Vine porque, después de lo que vi, ya no puedo callar. Como pastor, como siervo de Jesús, presencié cosas que ningún cristiano preparado debería ignorar. Hoy les contaré qué sucede cuando jugamos con el mundo espiritual y por qué todo verdadero seguidor de Cristo necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Hermanos y hermanas, yo no nací viendo demonios, escuchando voces ni entendiendo nada sobre la guerra espiritual. Como mucha gente, crecí pensando que estas cosas eran simplemente exageraciones religiosas o tramas de películas de terror. Oía hablar de posesión, de liberación, pero en el fondo pensaba que eso estaba muy alejado de mi realidad, que era algo que solo le pasaba a otras personas. Hasta que un día, sentado en un banco de la iglesia, escuché a un pastor decir que la mayor estrategia de la oscuridad es hacer creer a los cristianos que no existe. Esa frase me impactó como una flecha, pero todavía no tenía idea de lo que Dios estaba a punto de mostrarme. No sabía que mientras cantaba alabanzas y planeaba mi semana, el enemigo ya estaba observando las grietas en mi corazón y en mi hogar. En aquel entonces, también bromeaba con cosas que consideraba inofensivas. Series de televisión, música, chistes, pecados ocultos que llamaba debilidades. Solía decir que amaba a Dios, pero al mismo tiempo alimentaba cosas que oscurecían mi alma cuando nadie me miraba. Si alguien me preguntara si creo en los demonios, respondería que sí, porque está en la Biblia. Pero creer en la teoría y afrontar la realidad son dos cosas completamente diferentes. Descubrí esto de la manera más difícil, una noche cuando el silencio de mi habitación fue roto por algo que no era de este mundo. Y es sobre este punto de inflexión, este antes y un después en mi vida, que hoy quiero abriros mi corazón. Porque tal vez estás exactamente donde yo estaba, pensando que todo estaba bien, mientras que las puertas espirituales ya se han abierto de par en par sin que ni siquiera te dieras cuenta. Tal vez repitas que Jesús ya venció en la cruz, pero vives como si la oscuridad fuera solo una metáfora lejana y poética. No quiero que esperes el shock por el que pasé para despertar. Así que déjame contarte acerca de la primera vez que sentí, sin lugar a dudas, que había algo malo dentro de mi propia casa. Esa noche me quedé en la cama como cualquier otro día, con la cabeza llena de preocupaciones y el corazón lleno de cosas que no tenía el valor de confesar. Había discutido en casa, había albergado pensamientos de resentimiento, y en un intento de aclarar mi mente, pasé horas viendo cosas que sabía que no agradaban a Dios. Cuando finalmente apagué la luz, pensé que dormir sería un alivio, un lugar neutral donde nada podría alcanzarme. Pero el mundo espiritual no respeta nuestro cansancio. Responde a las puertas que abrimos o cerramos durante el día. Me giré hacia un lado, me tapé con la manta y durante unos minutos todo pareció normal, hasta que una extraña sensación comenzó a llenar la habitación. No era ruido, no era viento, no era imaginación. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, denso, difícil de respirar. Mi cuerpo empezó a sentir frío, no por el frío en sí, sino por un miedo que no venía de mi cabeza, venía de un lugar más profundo de mi alma. Intenté orar en silencio, pero las palabras no salían, como si algo quisiera silenciar incluso mi mente. Fue entonces, en el rincón de la habitación, cerca de la puerta, que tuve la clara impresión de que ya no estaba solo. No podía ver nada con mis ojos, pero sabía, con dolorosa certeza, que alguna presencia me observaba en la oscuridad,
Lo que antes era solo doctrina se convirtió en realidad en cuestión de segundos. En ese momento, todos los chistes, todas las bromas, todas las excusas perdieron su sentido. Comprendí, sin necesidad de que nadie me predicara, que la guerra espiritual no es un tema de estudio. Es un campo de batalla donde nuestro hogar se convierte en una trinchera. No me había preparado para eso y el enemigo lo sabía perfectamente. Fue allí cuando algo dentro de mí empezó a desmoronarse. Y al mismo tiempo, por primera vez, mi alma gritó por el nombre que cambia cualquier atmósfera. Pero antes de hablar de lo que sucedió cuando invoqué el nombre de Jesús, necesito contarles lo que vi otra noche, que marcó el punto de no retorno en mi camino. Durante ese periodo, las noches comenzaron a repetirse según un patrón que yo pretendía no notar. Me iba a dormir cansado, irritado, lleno de pensamientos que no agradaban al Señor, y me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado y la habitación inmersa en una presencia que no podía explicar. A veces, sentía como si alguien estuviera de pie junto a la cama, respirando cerca de mi cara, aunque no podía ver nada con claridad. Otras veces me despertaba paralizada, incapaz de mover el cuerpo, oyendo susurros que no tenían una voz definida, sino que transmitían acusación, vergüenza y desesperación. Solía decirme esto como si fuera solo un mal sueño, porque era más fácil llamarlo pesadilla que admitir que algo espiritual estaba sucediendo. Hasta que una madrugada no se parecía a ninguna otra, y ya no pude ocultar tras la palabra pesadilla lo que, en realidad, era un ataque abierto. Me desperté con la sensación de que alguien estaba parado justo en la puerta de la habitación, simplemente observando. Era como una sombra, más oscura que la oscuridad misma, sin rostro, pero con una clara intención: paralizarme de miedo. En ese momento comprendí que los demonios y las sombras no eran solo historias de miedo contadas en Internet. Eran reales, conscientes e interesados en destruir lo que Jesús estaba tratando de construir dentro de mí. Sentí una mezcla de vergüenza, porque sabía que mis decisiones habían creado lagunas, y al mismo tiempo una sensación de ira, como si algo dentro de mí dijera: esto no pertenece aquí. Fue en este conflicto interno, entre la culpa y la autoridad, que todavía no entendía del todo, que algo empezó a cambiar en mi vida espiritual. No os digo esto para que tengáis miedo de dormir, ni para convertir el Evangelio en una película de terror religioso. Os cuento esto porque si hubiera comprendido antes lo que os voy a explicar, me habría evitado mucho dolor, mucha opresión y muchas noches de insomnio. Muchos cristianos creen que porque repiten el nombre de Jesús de vez en cuando, nada espiritual puede tocarlos. Pero la verdad es que la guerra espiritual no respeta el cristianismo superficial, una vida que dice una cosa el domingo y vive algo completamente diferente durante la semana. En ese momento me di cuenta de que no bastaba tener el nombre de Jesús en mis labios. Necesitaba que Él reinara verdaderamente sobre mis hábitos, mis decisiones y mis secretos. El enemigo no tiene miedo de un cristiano distraído y religioso que se ha acostumbrado a la adoración, pero no al altar. Él teme a alguien que cede, que cierra puertas, que no compromete su corazón, incluso cuando nadie lo mira. Y yo aún no era esa persona. Por eso esa presencia se sentía tan cómoda junto a mi cama. Cuando no tomamos en serio la realidad espiritual, terminamos convirtiéndonos en juguetes en manos de algo que nos odia, pero que pretendemos no ver. Entonces, antes de continuar, quiero que te preguntes honestamente: si la oscuridad decidiera tocar a tu puerta hoy, ¿te mantendrías firme en Cristo o solo repetirías frases memorizadas? Necesitaba ser confrontado desde dentro, y Dios incluso usó el miedo para despertarme a una verdad mayor. Fue solo después de esa serie de noches que comencé a buscar entender bíblica y prácticamente qué son realmente los demonios,
qué es esta cosa llamada guerra espiritual y por qué tantos cristianos viven oprimidos incluso mientras asisten a la iglesia. Y eso es exactamente lo que quiero explicarles en el siguiente paso de nuestro tiempo juntos. Porque entender quién es el enemigo es el primer paso para aprender a luchar de la manera correcta. Sé que, tal vez en este momento, estés recordando noches en las que sentiste algo parecido, pero te daba vergüenza contárselo a nadie. Tal vez tengas miedo de que te llamen exagerado, loco o creyente místico si hablas de lo que viste, oíste o sentiste. Yo también permanecí en silencio durante mucho tiempo, y el silencio fue el mayor aliado de la oscuridad en mi vida. Mientras yo simulaba que todo estaba bien, el enemigo se sintió autorizado a seguir atacando porque yo no estaba sacando a la luz lo que necesitaba ser expuesto delante de Dios. Pero hay un detalle importante del que solo me di cuenta después. El objetivo de la oscuridad no era solo asustarme, era convencerme de que estaba solo, sin salida y sin autoridad alguna. Si el diablo logra aislarte internamente, convencerte de que nadie entenderá lo que estás pasando, te debilita incluso antes de que comience la batalla. Fue cuando comencé a compartir con algunos hermanos y hermanas de confianza y a pedir ayuda a través de la oración que las cosas comenzaron a cambiar. No cambió de la noche a la mañana, pero sí cambió cuando la luz de la verdad comenzó a brillar en áreas en las que había estado escondido. Quiero que entiendas esto desde el principio. El propósito de este testimonio no es glorificar a los demonios, sino exponer sus mentiras y exaltar el poder del nombre de Jesús. Pero para que esto tenga sentido, necesito llevarte paso a paso a través del viaje que viví, desde las primeras sombras hasta el momento en que todo el entorno cambió con una única autoridad verdadera. Y para hacer eso, primero necesitamos responder a una pregunta sencilla, pero que muchas personas nunca se han detenido a confrontar. ¿Qué son exactamente estos espíritus que la Biblia llama demonios? ¿Y por qué están tan interesados en nuestras vidas? No llegué a estas respuestas por mi cuenta, ni en algún libro al azar, ni en un video al azar en Internet. Dios usó la palabra, mis experiencias y las de otros siervos, así como la guía de personas que han lidiado con la liberación durante años, para abrirme los ojos. Fue escuchando historias de hermanos y hermanas que enfrentaban la guerra espiritual en el campo, en hogares rotos y de personas que habían visto sombras desde la infancia, que me di cuenta de que mi experiencia no era un caso aislado. Comprendí que hay un hilo común entre quienes juegan con el mundo espiritual y quienes luego claman por ayuda. Y es en esta línea, en este patrón, que comenzaré a hablar de ahora en adelante, con la Biblia en una mano y la realidad en la otra. Porque sé que lo que voy a compartir no es solo una curiosidad para los que aman a Jesús. Es una advertencia de un soldado herido que ha decidido no ocultar más sus cicatrices. Si has llegado hasta aquí conmigo, es porque el Espíritu Santo ya está tocando alguna zona, ya está encendiendo una luz en algún recuerdo. Así que quédense conmigo, porque ahora necesito explicarles lo que dice la Biblia acerca de estos enemigos invisibles y cómo actúan mientras muchos cristianos están espiritualmente dormidos. Cuando finalmente decidí dejar de evadir el tema y buscar comprensión, lo primero que el Señor me guió a hacer fue regresar a la Biblia. Me di cuenta de que, por mucho que afirmara creer en las Escrituras, mentalmente seleccionaba los textos que me resultaban más cómodos y saltaba aquellos que hablaban de demonios, posesión y guerra espiritual. Sin embargo, al leer los Evangelios, me resultó imposible ignorar que Jesús se enfrentó a los espíritus malignos en numerosas ocasiones, no como metáforas, sino como seres reales. Expulsó a los demonios que hablaban, que se resistían, que rogaban no ser enviados a ciertos lugares. Si el mismo Hijo de Dios tomó en serio esta dimensión de la realidad, ¿quién soy yo para descartarla como folclore religioso?
Fue entonces cuando comprendí que los demonios no son solo mala energía o una forma poética de hablar de problemas psicológicos. Son seres espirituales caídos que se oponen a Dios y odian su imagen en nosotros. Por eso invierten tanto en destruir lo más preciado de nuestras vidas. Cuando conecté lo escrito con lo que ya había experimentado en las primeras horas de la mañana, todo empezó a encajar de una manera que me dolió, pero también me liberó. Yo no fui un caso aislado, simplemente fui otro cristiano distraído en una guerra que nunca se detiene, incluso cuando pretendía que no existía. Al mismo tiempo, comencé a comprender mejor qué eran esas sombras que tantas personas, incluido yo mismo, decían ver o sentir. No era solo la luz del faro, ni trucos de una mente cansada. Era la manifestación sutil de una presencia que no venía de Dios. Estas sombras no tienen un rostro definido, pero tienen una intención muy clara: alimentar el miedo, la opresión, la sensación de que estás rodeado de algo más fuerte que tú. Algunos los ven de pie en el dormitorio, otros en la puerta principal, otros en rincones oscuros donde parecen simplemente observar, como cazadores esperando que su presa se debilite. No aparecen por casualidad. Se sienten atraídos por entornos y corazones donde se les han abierto puertas, aunque sea en silencio. Por lo tanto, mientras leía la Biblia y recordaba noches específicas, casi podía rastrear el camino que esos espíritus habían tomado para llegar a mi habitación. No fue solo un ataque, fue la consecuencia de una serie de decisiones que yo había llamado normales. Y me di cuenta que si no entendía cómo funciona esta guerra, seguiría luchando con las armas equivocadas, tratando de resolver con medicinas, entretenimiento o excusas lo que solo se podría superar a la luz de la presencia de Jesús. Una cosa que me quedó muy clara es que la guerra espiritual no es una película en la que simplemente ves a alguien dando vueltas con la cabeza y hablando con voz ronca. La mayor parte del tiempo es silencioso, cotidiano, se infiltra en nuestros hábitos, en nuestras palabras, en las pequeñas concesiones que hacemos. Es cuando insistes en mantener un pecado oculto, pensando que nadie lo sabrá nunca. Es cuando llenas tu mente con contenido que se burla de Dios y se alimenta de la violencia, la inmoralidad y el ocultismo. Y luego te preguntas por qué tu alma está inquieta. Es cuando toda la casa se acostumbra a vivir sin oración, sin leer la palabra, sin verdadero arrepentimiento, sino que quiere disfrutar automáticamente de la protección que solo viene cuando Cristo es verdaderamente Señor. Allí comprendí que el enemigo es paciente, no necesita destruir todo de una vez si puede destruirte lentamente, un pensamiento a la vez. Y por eso, aquella noche en que la sombra se detuvo en la puerta de mi dormitorio, no estaba allí por casualidad, sino que simplemente aprovechaba un terreno que yo ya había preparado. No digo esto para acusarte, lo digo porque he estado en esa situación y sé lo doloroso que es admitirlo. Nos gusta creer que todo lo malo que sucede es un ataque del enemigo, cuando muchas veces es la cosecha de puertas que dejamos abiertas de par en par al insistir en vivir a nuestra manera. Pero al mismo tiempo, descubrí algo que cambió por completo mi manera de ver esta guerra. La oscuridad no es autónoma. No reina allí donde la luz realmente decide entrar. Los demonios no son más fuertes que Jesús. No tienen la palabra final sobre nuestras vidas a menos que entreguemos esa decisión en sus manos. La autoridad de Cristo no es un concepto hermoso, es una realidad que cambia la atmósfera cuando alguien se entrega verdaderamente a su señorío. Y lo vi con mis propios ojos, no solo en mi vida, sino en las vidas de personas que estaban mucho más sumidas que yo. Fue presenciando liberaciones, orando con hermanos y hermanas oprimidos y escuchando confesiones llenas de dolor, que comprendí lo que verdaderamente significa decir que el nombre de Jesús hace temblar la atmósfera. Pero antes de hablar del poder de este nombre,
Necesito explicar lo que he aprendido sobre el camino que lleva a muchas personas a llegar a ser así, asfixiadas por una presencia que no pueden explicar. Porque nadie se despierta un día simplemente poseído, no sucede de la nada. Hay un proceso, una secuencia de pequeñas concesiones, de prácticas que parecen inocentes, pero que poco a poco desensibilizan el corazón y abren brechas en el espíritu. Me di cuenta de que si solo te contara los casos más graves, podrías pensar que esto nunca se aplicaría a ti. Así que necesito hablar claramente sobre estos llamados puntos de entrada. Estas elecciones que parecen tontas, pero que en el mundo espiritual significan invitaciones. Invitaciones para que lo que Jesús ya superó en la cruz vuelva a encontrar espacio en áreas que insistimos en no entregarle totalmente. Y fue entonces cuando mi viaje dejó de ser solo una cuestión de sombras en la habitación y comenzó a ser una cuestión de decisiones cotidianas, tanto dentro como fuera del hogar. Cuando comencé a preguntarle a Dios qué puertas yo mismo había abierto, la primera respuesta no llegó en un sueño o una visión, llegó en forma de recuerdo. Recordé momentos en que sentía que el Espíritu Santo me impulsaba a seguir cierto contenido, cierta conversación, cierta práctica, y yo simplemente apartaba esa incomodidad. Solía llamar exageración a lo que en realidad era el cuidado de Dios. Cada vez que insistía en hacer lo que quería, incluso oyendo la voz del Señor que decía, no, estaba sin darme cuenta diciendo, sí, a otra voz, más discreta, más seductora, pero mortal. Me di cuenta de que las puertas no se abren simplemente mediante rituales extraños, se abren mediante pequeños y repetidos actos de desobediencia hasta que se vuelven naturales. Es esa serie que normaliza lo que Dios llama pecado, y la ves compulsivamente como si fuera solo entretenimiento inocente. Es ese tipo de amistad la que te aleja de la presencia de Dios y la mantienes solo para no herir a nadie, mientras tu alma se aleja del altar. Es ese pecado sexual que tratas como una aventura rápida, pero que está corroyendo tu intimidad con Jesús desde adentro. Dios también me trajo a la mente canciones que solía escuchar sin filtros, letras que se burlaban de la fe, exaltaban lo oculto. Y yo diría que era simplemente un buen ritmo. Pero a medida que el ritmo entró en mi mente, el mensaje entró en mi alma. Me di cuenta de que me reía de cosas que entristecían el corazón de Dios, aplaudiendo frases que socavaban la autoridad de Cristo y daban plataforma a aquello que Él vino a destruir. No es que toda la música del mundo sea del diablo, no es así. Pero en el fondo yo sabía cuáles canciones me decía el Espíritu que abandonara, e insistí en mantenerlas en mi lista de reproducción. Estos detalles pueden parecer pequeños, pero en el mundo espiritual funcionan como señales, como carteles que dicen, aquí hay alguien que no toma a Dios muy en serio. Y donde Dios no es tomado en serio, la carne gobierna, el pecado gobierna, y la oscuridad se siente libre para, como mínimo, oprimir. Allí comprendí que no era una víctima inocente. Había sido un colaborador involuntario de aquello que me atormentaba. Esa constatación dolió, pero fue el comienzo de la liberación, porque Dios no cura lo que nos empeñamos en enmascarar. Otra puerta que el Señor abrió de par en par ante mí fue la del resentimiento. Empezaron a aflorar recuerdos de personas que me habían lastimado, palabras que me cortaron, situaciones que nunca perdoné realmente. Guardé rencor, pero lo llamé solo un mal recuerdo. Solía decir que había perdonado, pero cada vez que el tema volvía a surgir, sentía el mismo veneno subiendo por mi garganta. Este resentimiento acumulado se convirtió en terreno fértil para que el enemigo plantara pensamientos de venganza, autocompasión y victimización. Constantemente me presentaba como la parte agraviada, y eso me distanciaba de la cruz, donde el justo sufrió por mí sin merecer nada.
La falta de perdón es una de las puertas más utilizadas por las tinieblas, porque nos ata a un pasado que Jesús quiso ya tener enterrado bajo sangre, pero que nosotros insistimos en abrazar. Necesitaba llorar, confesar, perdonar nombres que ni siquiera quería pronunciar, para empezar a ver el peso espiritual levantarse de mis hombros. Y mientras eso ocurría, me di cuenta de que el sentimiento constante de opresión también estaba empezando a perder su control sobre mí. Además, Dios me mostró cómo el orgullo fue una puerta silenciosa en mi historia. Me costó pedir ayuda, admitir mi debilidad y decir que no estaba bien espiritualmente. Preferí mantener la imagen de un creyente firme en lugar de admitir que mi vida de oración era seca, que la palabra se había vuelto rara en mi rutina y que el pecado se había convertido en un hábito. Este orgullo es un festín para el enemigo porque nos aleja de la gracia precisamente cuando más la necesitamos. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si Dios resiste, ¿quién se acercará? Necesitaba humillarme, no solo delante del Señor, sino delante de hermanos y hermanas que oraban conmigo, escuchaban mi corazón y me ayudaban a cerrar puertas que ni siquiera sabía que estaban abiertas de par en par. Fue doloroso, pero fue liberador, y comprendí que sin romper ese orgullo, nunca experimentaría la profundidad de la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Mientras todo esto sucedía dentro de mí, algo más también empezó a cambiar en el exterior. La atmósfera en mi casa, que antes se sentía pesada, comenzó a llenarse de oración, adoración y confesión. El contenido que antes dominaba la televisión y los teléfonos móviles ha sido reemplazado por aquello que nutre el espíritu, y no solo el cuerpo. No fue religiosidad, no fue convertirme en un fanático. Fue simplemente alinear lo que decía que creía con lo que consumía y practicaba todos los días. Y poco a poco, aquellas sombras que parecían tan presentes comenzaron a perder el espacio que habían conquistado. Me di cuenta de que cuando la luz realmente entra, la oscuridad no negocia, se retira. Pero había algo aún más profundo que necesitaba entender. No bastaba cerrar puertas, era necesario aprender a ponerse de pie en el nombre de Jesús, como quien no solo huye de la oscuridad, sino que la enfrenta cuando es necesario. Y fue entonces cuando comencé a ver, con mis propios ojos, cómo el nombre de Jesús no es solo una palabra bonita, es una autoridad que cambia cualquier ambiente cuando alguien se entrega completamente a Él. En el siguiente paso de este viaje, les contaré lo que sucedió cuando, en una de las noches más oscuras de mi vida, finalmente decidí dejar de solo sentir miedo y comencé a declarar con todo mi corazón el nombre de aquel que ya ganó esta guerra. Porque entender las puertas es importante, pero experimentar el poder de Jesús es lo que realmente transforma la historia. Y fue este encuentro real con la autoridad de Cristo lo que cambió no solo mis noches, sino todo el curso de mi caminar con Dios. Aquella noche parecía una repetición de todas las demás, pero algo dentro de mí ya era diferente. Había comenzado a confesar pecados, a desechar cosas que Dios me mostraba que no le agradaban, a cambiar lo que veía, oía y decía dentro de mi hogar. Aún así, todavía había un miedo oculto, como si temiera que, al enfrentarme de frente al mundo espiritual, pudiera provocar aún más ataques. Apagué la luz, me acosté, y por unos minutos mi mente intentó aferrarse a la costumbre de mirar el celular. Pero esta vez decidí dejarlo a un lado y comencé a orar suavemente. No era una oración bonita, ni llena de versículos memorizados. Era la oración de alguien cansado de vivir acorralado. Le dije a Dios que ya no aceptaría esa opresión, que mi casa no sería un lugar cómodo para la oscuridad. Fue en ese momento que la atmósfera empezó a cambiar, no porque el ambiente se volviera más claro,
sino porque la oscuridad parecía molesta por mi decisión de dejar de ser pasiva. Sentí de nuevo esa presencia en la habitación, pero esta vez algo dentro de mí no quería retroceder como antes. Un pensamiento llegó a mí, claro como una orden. No estás solo, usa el nombre que te di. Sin entender todo, pero creyendo, comencé a decir en voz alta: en el nombre de Jesús, esta casa es del Señor. Esta habitación es del Señor. Mi mente es del Señor. Cuanto más hablaba, más el miedo intentaba apretar su garra sobre mi pecho, como si una fuerza invisible quisiera silenciarme. Pero al mismo tiempo creció una convicción. No era yo quien enfrentaba eso, era el nombre de Jesús, y ese nombre no es negociable en el mundo espiritual. Continué, incluso con voz temblorosa, diciendo que cualquier presencia que no viniera de Dios tenía prohibido permanecer allí. Y de repente, la sensación de presencia opresiva comenzó a desaparecer, como si alguien que estaba al lado de la cama hubiera sido retirado. No hubo ruido, ni efectos especiales, solo el final de una resistencia invisible. En ese silencio diferente, no vacío, sino lleno de paz, comprendí en la práctica lo que siempre había oído. El nombre de Jesús cambia los ambientes. Desde aquella temprana mañana, algo quedó grabado en mi memoria para siempre. Me di cuenta que el enemigo se había acostumbrado a verme callada, pasiva, aceptando todo como normal. Pero esa noche vio a alguien que, aún teniendo miedo, decidió aferrarse a la autoridad de Cristo. No fue mi coraje lo que desterró la oscuridad. Fue la presencia de aquel que ya la venció en la cruz. Y eso me quitó un peso enorme de encima, porque entendí que no necesitaba ser un supercreyente para vivir en victoria. Necesitaba ser un creyente entregado, que confía más en el poder de Jesús que en la fuerza de los ataques. Después de eso vinieron muchos más ataques. Algunas noches seguían siendo pesadas, pero nunca volvió a ser lo mismo, porque descubrí que no era prisionera del miedo. Tenía un nombre al cual invocar, un Señor al cual clamar, un Rey que reina sobre todo lo que me aterrorizaba. Y cuanto más experimentaba esta realidad, más veía que esta autoridad no era solo para que yo pudiera dormir tranquilo, era para que yo me levantara y ayudara a otras personas que estaban viviendo el mismo infierno silencioso. Así fue como Dios comenzó a guiarme hacia historias que ya no eran solo mías, sino de personas que, como yo, necesitaban descubrir que la guerra espiritual es real, pero también lo es la victoria de Jesús. La primera vez que participé en una oración de liberación por otra persona, me di cuenta de que lo que había experimentado en la habitación no era un evento aislado. Fue como si Dios dijera: ahora que entiendes esto en tu propia vida, mira lo que puedo hacer en la vida de los demás. Era una mujer joven que desde hacía meses denunciaba pesadillas, opresión, voces acusadoras y un sentimiento de constante persecución espiritual. Tenía miedo de dormir, miedo de estar sola en casa, incluso miedo de entrar en ciertas zonas de la iglesia, porque sentía una presión interna inexplicable. Mientras hablaba, vi en ella un retrato de lo que yo mismo había vivido, solo que amplificado, más intenso y más prolongado. La diferencia es que ahora ya no estaba solo del lado de la víctima. Estaba del lado de quienes creen que Jesús entra en estos escenarios no como espectador, sino como liberador. Empezamos a orar, simplemente, sin espectáculo, sin gritos, pero con la certeza de que no estábamos hablando con el viento. En medio de la oración, aquella joven comenzó a temblar, a llorar, a describir una sensación de asfixia, como si algo intentara silenciar su voz. En ese momento, todo lo que había leído en la Biblia y experimentado de primera mano se alineó en un punto. Hay una lucha real por las voces de las personas, por sus mentes, por sus emociones.
No fue solo un ataque emocional. Había algo espiritual manifestándose allí, resistiéndose a la oración, tratando de mantener esa alma cautiva. Pero cuando comenzamos a declarar el señorío de Jesús sobre su vida, cuando ella misma comenzó a confesar pecados, a romper con prácticas pasadas y a renunciar a convenios que había hecho, la atmósfera cambió. La opresión no terminó porque repitiéramos fórmulas religiosas. Terminó porque hubo una rendición genuina. Nunca olvidaré el momento en que, después de un tiempo de llanto y lucha, levantó la cabeza, respiró profundamente y dijo: «Siento paz». Una paz que no recordaba haber sentido. Su rostro, que antes parecía agobiado, apagado y pesado, ahora estaba ligero, como si alguien le hubiera quitado una mochila invisible de los hombros. Allí, ante mis propios ojos, vi no solo a alguien liberado, vi el Evangelio en acción, al mismo Jesús de los Evangelios echando fuera aquello que estaba destruyendo a una hija que él ama. Esta experiencia me afectó profundamente porque me dejó aún más claro que la guerra espiritual no es un pasatiempo para fanáticos. Se trata de cuidar vidas reales. Detrás de cada opresión hay una historia, traumas, pecados, dolor, pactos conscientes o inconscientes, puertas abiertas por la ignorancia o la rebelión. Y detrás de cada liberación hay un nombre que es exaltado, el nombre de Jesús. Me di cuenta de que no se trataba de mi poder de oración, sino del poder del Cordero que triunfó en la cruz. Salí de aquella habitación con una frase ardiendo en el corazón: la autoridad fluye de la entrega. Cuanto más entregados estemos a Jesús, más libres seremos para ver su autoridad obrar a través de nosotros. Y al ver que esto le pasaba a aquella joven, entendí que Dios quería que mi historia de miedo y liberación no terminara conmigo, sino que se convirtiera en una advertencia para muchos cristianos que todavía piensan que todo esto es una exageración. Cuanto más historias escuchaba y más liberaciones presenciaba, más se repetía un patrón. La gente no aparecía allí de la nada. Siempre había una historia de puertas abiertas. Involucramiento con ocultismo inocente, participación en rituales, consumo de contenido perturbador, odio alimentado durante años, adicciones que se habían convertido en dueñas de sus vidas. Los demonios no simplemente aparecieron, fueron atraídos por entornos y corazones que en algún momento dijeron sí a lo que Dios siempre dijo no. Y al mismo tiempo, vi cuán misericordioso es Dios, porque incluso después de tantos sí a la oscuridad, extendió un sí a la liberación. Eso me hizo llorar, porque vi un reflejo de mi propia historia allí, aunque con diferentes detalles. Me di cuenta de que nuestro Dios no es solo el que señala el error. Él es el que desciende al lugar de la prisión, rompe cadenas y restaura la dignidad. Por eso entendí que mi llamado no era solo advertir sobre los demonios, sino revelar el amor de un Dios que nunca se da por vencido con nadie, no importa cuán oscura sea la noche. Pero, para que todo esto siga teniendo sentido para ustedes que me escuchan, necesito tocar un punto que quizás duela un poco más. El lugar donde muchos cristianos sinceros se están engañando a sí mismos. Porque es fácil oír hablar de guerra espiritual y solo pensar en la gente allá afuera, en casos extremos, en historias lejanas. Es difícil admitir que, a menudo, la brecha más grande no está en el mundo, sino dentro de la iglesia, dentro de nuestra rutina, dentro de nuestros corazones. Y fue precisamente en esto que el Espíritu Santo comenzó a confrontarme a un nivel más profundo, mostrándome errores que yo mismo cometí y que son muy comunes entre quienes dicen seguir a Jesús. De eso es de lo que quiero hablar ahora, porque quizás el mayor campo de batalla hoy no está en las calles, sino en las bancas y púlpitos que se han acostumbrado a hablar el nombre de Cristo sin someterse plenamente a Él.
Cuando Dios empezó a ponerme en evidencia, me di cuenta de que era más fácil hablar del diablo que admitir mi propia inconsistencia. Me gustaba predicar sobre la victoria, cantar sobre la libertad, compartir testimonios de transformación, pero a menudo vivía atrapado en hábitos que contradecían lo que decía creer. Uno de los primeros errores que el Señor expuso en mí y en muchos hermanos y hermanas fue la superficialidad. Nos acostumbramos a asistir a los servicios, escuchar mensajes, memorizar frases, pero no dejamos que la palabra llegue hasta donde duele, donde necesita ser cortada, donde necesita ser cambiada. Es como si estuviéramos en una guerra de verdad, con bombas cayendo a nuestro alrededor, pero tratando la Biblia como un libro de citas motivacionales y no como un manual de supervivencia. Esta superficialidad deja el alma desnutrida, débil, vulnerable a cualquier viento de doctrina, a cualquier tentación paralizante. Otro error que el Espíritu me mostró fue la inconsistencia entre lo público y lo privado. En la iglesia oramos con belleza, levantamos las manos, lloramos durante la alabanza. En casa alimentamos el resentimiento, el chisme, la pornografía, las mentiras, los vicios ocultos. La religiosidad también fue expuesta por Dios en mi camino. Me di cuenta de que, muchas veces, intentaba reemplazar la obediencia con actividades, como si participar en ministerios o hacer cosas para Dios compensara el hecho de no escuchar su voz en las áreas que me pedía cambiar. Todo parece estar bien por fuera, estás involucrado en la iglesia, te sabes versículos, participas en campañas, pero por dentro falta una verdadera entrega. Falta ese momento en el que lo pones todo en el altar, incluyendo tus pecados favoritos, los planes que no quieres entregar, las relaciones que Dios ya te ha pedido que revises. Mientras eso no suceda, la fe se vuelve rutinaria y la guerra espiritual se convierte en un juego peligroso donde te expones al campo de batalla sin una armadura completa. Yo también he visto, en mí y en otros, el peligro de jugar con lo que debería asustarnos. Chistes sobre el infierno, memes que se burlan de lo espiritual, contenido que normaliza lo oculto. Cuando convertimos lo sobrenatural en broma, insensibilizamos el corazón, y un corazón insensibilizado ya no discierne lo que entra por la puerta de la mente. Quizás, mientras hablo, el espíritu ya esté recordando áreas donde has sido superficial, inconsistente, religioso o irreverente. Si esto sucede, no es para aplastarte, sino para despertarte. Dios no nos muestra nuestro error para humillarnos, sino para llamarnos de vuelta a la posición para la que nos ha preparado. La posición de hijos que luchan con la armadura de Dios, no con la fuerza de la carne, y es precisamente esta armadura, este estilo de vida de vigilancia y entrega, lo que quiero compartir contigo ahora. Después de todo lo que he vivido y visto vivir a otros, he comprendido que no hay neutralidad en esta guerra. O nos mantenemos firmes en Cristo, bajo su autoridad, o quedamos expuestos, incluso si pensamos que todo está bien. El primer paso para tomar una postura es algo que parece simple, pero es profundo: el arrepentimiento sincero. No me refiero a decir «lo siento, Dios», y seguir con la vida como si nada hubiera pasado, sino a reconocer el pecado, estar de acuerdo con Dios al respecto y elegir darle la espalda a lo que nos separaba de la presencia del Señor. El verdadero arrepentimiento cierra puertas porque nos quita el derecho legal que los demonios se apropiaban de áreas de nuestra vida. Luego viene la confesión. Algunos pecados necesitan ser confesados no solo a Dios, sino también a personas maduras en la fe que puedan orar con nosotros, acompañarnos y ayudarnos a reconstruir las áreas destruidas. Cuando comencé a confesar las luchas que había ocultado durante años, sentí como si se me cayeran las cadenas, no porque la persona frente a mí tuviera poder, sino porque la luz de Cristo entró en lugares donde solo había permitido la oscuridad.
La confesión rompe el aislamiento, desarma la vergüenza y desmantela la estrategia del enemigo de mantenernos atrapados en el silencio. No es fácil, desafía el orgullo, la imagen y la vanidad, pero es liberadora. Otro punto fundamental es la santificación diaria. Esto no significa perfeccionarse, sino elegir agradar a Dios en pequeñas decisiones, incluso cuando nadie nos ve. Es decidir qué veremos, qué escucharemos, con quién nos relacionaremos, qué diremos, pensando no en hasta dónde puedo llegar sin pecar, sino en cómo puedo honrar a Jesús con esto. Este cambio de mentalidad fortalece el espíritu, afina nuestros oídos a la voz de Dios y reprograma nuestra mente de la lógica de este mundo. Cuanto más alineados estemos con el corazón de Cristo, menos espacio daremos a las sugerencias del enemigo. Mi vida de oración también ha cambiado por completo. Antes, veía la oración como una carga, una obligación, algo que debía cumplir. Hoy la veo como una línea directa con el comandante en esta guerra. Es en la oración que recibimos dirección, consuelo, corrección y valor. Es en la oración que presentamos nombres, situaciones, casas y ciudades ante aquel que gobierna sobre todo. Sin oración, entramos en la batalla desarmados. Con oración, entramos sabiendo que no luchamos solos. Y junto con eso, necesitamos comprender el poder de la palabra de Dios, que no es un amuleto para dejar abierto un salmo específico en la estantería de la sala, sino una espada, alimento, luz para el camino. Cuando llenamos nuestra mente de la verdad, se nos hace más fácil identificar las mentiras. Y es precisamente en las mentiras en las que el enemigo se apoya para alejarnos de Dios. Cuando empiezas a responder a los pensamientos de acusación, miedo y condenación con lo que Dios dice de ti, de tu hogar, de tu salvación, la batalla cambia, no porque te hayas fortalecido, sino porque estás usando el arma correcta. Todo esto que te digo no es teoría, es supervivencia espiritual. En un mundo saturado de estímulos, distracciones y tentaciones, un cristiano sin arrepentimiento, sin confesión, sin santificación, sin oración y sin la palabra es un blanco fácil. Pero un cristiano que vive estas cosas, incluso con debilidades y luchas, es alguien que el infierno reconoce como peligroso, y es este tipo de cristiano el que creo que Dios está levantando en estos últimos días. Al comenzar a predicar y compartir estas experiencias, algo quedó claro. No era solo en mi vida donde la guerra espiritual parecía haberse intensificado. Escuché historias de hermanos y hermanas de diferentes lugares, países y edades, todos relatando un sentimiento similar. Opresión más frecuente, ataques más intensos, tentaciones más agresivas. Al mismo tiempo, la cultura que nos rodeaba parecía estar tomando una dirección cada vez más hostil hacia todo lo que lleva el nombre de Jesús, con películas, series, música e incluso dibujos animados que normalizaban lo oculto y glorificaban lo que la Biblia presenta como una trampa mortal. Las señales no solo están ahí afuera, sino dentro de los hogares, dentro de las iglesias. Matrimonios que se desintegran por razones que podrían abordarse, hijos que se alejan de la fe por falta de coherencia en el hogar, líderes que caen por pecados que comenzaron pequeños. Todo esto revela que el enemigo está atacando especialmente lo que Dios estableció como fundamento: la familia, la iglesia, la identidad. Cuando estas estructuras se debilitan, toda una generación se vuelve vulnerable. Y si seguimos fingiendo que esto es solo una etapa, nos quedaremos de brazos cruzados mientras ocurre una destrucción que podríamos haber enfrentado de rodillas. Al ver todo esto, no me apetece huir a una cueva. Siento un llamado de Dios a estar más despierto que nunca. Este no es tiempo para creyentes distraídos, es tiempo para centinelas espirituales. Personas que oran por sus hogares, por la iglesia, por sus vecinos, por la ciudad.
Personas que entienden que la verdadera batalla no es contra las personas, sino contra aquello que las esclaviza. Si has notado este aumento de opresión, esta sensación de pesadez, no la ignores. No es solo ansiedad o cansancio. También puede ser un llamado del Espíritu para que despiertes y tomes una postura. Y por eso no puedo terminar este testimonio simplemente explicando la guerra y los ataques. Necesito invitarlos a tomar una decisión, a adoptar una postura personal y radical respecto a Jesús y el mundo espiritual. Porque, al final, por mucho que entiendan sobre los demonios, si no se aferran a Cristo quien ya los venció, ese conocimiento no los protegerá. Lo que cambia la historia es lo que hacen con lo que han escuchado, y eso es precisamente en lo que quiero pedirles que reflexionen ahora, antes de que termine este video, y su mente intente distraerlos con otra cosa. Si has llegado hasta aquí es porque, de alguna manera, Dios te habla. Quizás te has identificado con las noches de insomnio, las sombras, la opresión. Quizás has notado puertas que abriste sin darte cuenta, hábitos que considerabas normales, pero que el Espíritu ahora te señala y te dice, esto tiene que salir. Quizás te has visto en la superficialidad, la inconsistencia, en la religiosidad, jugando con lo espiritual. Independientemente de tu posición, hay algo que todos tenemos en común. Nadie puede permitirse la neutralidad. La neutralidad en la guerra espiritual es una ilusión. Quienes se creen neutrales, en realidad, ya están siendo arrastrados por alguna corriente. O te alineas con Jesús, te rindes, tomas una postura, cierras puertas, buscas la santidad, o te alejas gradualmente del propósito de Dios. Hoy, lo que quiero invitarte a hacer no es solo repetir una oración, sino tomar una decisión. La decisión de transformar todo lo que has escuchado en arrepentimiento, en cambio, en acción concreta. Quizás hoy necesites sacar cosas de tu casa y tirarlas, objetos, libros, imágenes, contenido que sabes que no se alinea con la presencia de Dios. Quizás necesites pedir perdón a alguien, perdonar a alguien que te ha herido, terminar una relación que te está distanciando de Jesús. Quizás necesites buscar ayuda, enviar un mensaje a alguien de confianza, abrir tu corazón, confesar tus luchas, pedir oración. Quizás simplemente necesites arrodillarte y decir, Señor, ya no quiero vivir de fachada, quiero pertenecerte de verdad en todo. La guerra ya está ocurriendo, ¿te des cuenta o no? La pregunta es, ¿de qué lado estarás? ¿Seguirás intentando reconciliar la luz y la oscuridad? ¿O te unirás a quien dio su vida por ti? Esta es una invitación a dejar atrás la neutralidad, a dejar de ser un espectador y convertirte en un discípulo, un soldado, un niño que confía y obedece. Ahora, quiero que hagas algo sencillo, pero profundo. Si es posible, cierra los ojos, no por arte de magia, sino para desconectarte de todo lo que te rodea y concentrarte en Dios. Si lo deseas, puedes ponerte la mano en el pecho, como señal de que le estás presentando tu corazón al Señor. Oraré, y si lo que digo te parece lógico, repítelo en voz alta, donde estés. Señor Jesús, escuché tu voz a través de este testimonio. Reconozco que muchas veces he manipulado cosas espirituales que no provienen de ti. He abierto puertas a través de pecados, hábitos, contenido y actitudes que entristecen tu espíritu. Hoy me arrepiento. Estoy de acuerdo contigo en que esto es pecado, y ya no quiero vivir así. Te entrego mi mente, mi corazón, mi hogar, mi familia. En tu nombre, Jesús, renuncio a toda práctica, toda influencia, toda presencia que no provenga de Dios. Pido que tu sangre me lave, me purifique y rompa toda cadena que me ataba. Pido que tu Espíritu Santo llene ahora cada espacio que ocupaban el miedo, la culpa y la opresión. Declaro, por fe,
que mi vida te pertenece y que ninguna otra voz tendrá autoridad sobre mí. Enséñame a vivir en santidad, en obediencia, en vigilancia, y levántame como alguien que no solo sobrevive, sino que ayuda a otros a hacer lo mismo, para conocer tu verdad. Si oraste con sinceridad, no porque yo te lo pidiera, sino porque el Espíritu te guió, cree. Dios te escucha. Quizás sientas algo diferente ahora. Quizás no sientas nada, pero no se trata de sentir, sino de tener fe en el carácter de Dios. Él no rechaza un corazón quebrantado y contrito. De hoy en adelante, comienza a caminar como alguien que está en proceso de restauración, cerrando puertas, cambiando hábitos, buscando guía. La liberación no es solo un momento, es un camino. Y Jesús prometió estar con nosotros en cada paso del camino, hasta que la buena obra que comenzó en ti se complete. Quiero concluir mirándote como si estuvieras sentado aquí mismo, frente a mí. Quizás le diste al play a este video por curiosidad, quizás por miedo, quizás porque alguien te lo envió diciendo, tienes que escuchar esto. Pero creo que, por encima de cualquier motivo humano, fue Dios mismo quien te trajo aquí. No para asustarte, sino para despertarte, no para condenarte, sino para salvarte de trampas cuya magnitud ni siquiera podías imaginar. Si Dios te ha hablado, no dejes que esa palabra se pierda entre otros videos, notificaciones y distracciones. Guárdala, vuelve a orar, regresa a donde el Espíritu te tocó con más fuerza, escribe lo que necesitas cambiar. Y sobre todo, no dejes que muera en ti. Compártela con quienes la necesiten. Envíasela a esa persona que vive con miedo, a ese hermano que se dedica a lo espiritual, a ese familiar que se ha alejado de Dios. Su nombre es Jesús. Y mientras Él esté al frente, ninguna sombra tendrá la última palabra en nuestra historia. Que cada frase que escuches aquí se transforme en oración, decisión y cambio, no solo en una emoción pasajera. Que el Señor te bendiga, te guarde, te despierte y te fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén.